Charles Manson, un hombre que evoca imágenes de caos, locura y horror, es uno de los personajes más enigmáticos y perturbadores de la historia contemporánea de Estados Unidos. Nacido el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio, su vida estuvo marcada por la inestabilidad familiar y la delincuencia desde una edad temprana. Manson fue criado en un entorno tumultuoso, con una madre que lo abandonó y un padre que nunca conoció. Esta falta de un núcleo familiar estable dejó una huella indeleble en su psique, moldeando a un hombre que se convertiría en un maestro de la manipulación y el control. A medida que crecía, Manson se vio atrapado en un ciclo de delincuencia juvenil, lo que lo llevó a pasar gran parte de su adolescencia en reformatorios y cárceles. Durante estos años, comenzó a desarrollar un interés por la música, especialmente por el rock y el folk, y soñaba con convertirse en un famoso cantante. Sin embargo, sus aspiraciones artísticas nunca se materializaron, y en su lugar, encontró un camino oscuro hacia la creación de una secta que cambiaría la historia de Estados Unidos. En la década de 1960, en medio del auge del movimiento contracultural, Manson se trasladó a California y comenzó a atraer a un grupo de seguidores, muchos de los cuales eran jóvenes desencantados que buscaban un sentido de pertenencia. Manson, con su carisma y habilidad para hablar, supo aprovechar la vulnerabilidad de estos jóvenes, presentándose como un profeta que tenía una visión única del mundo. Él les prometió amor, paz y una conexión espiritual que trascendía las normas sociales de la época. La secta que formó, conocida como la familia Manson, se caracterizaba por su estilo de vida comunal y sus creencias apocalípticas. Manson, convencido de que una guerra racial inminente se avecinaba en Estados Unidos, utilizó su influencia para incitar a sus seguidores a prepararse para lo que él llamaba Helter Skelter, un término que tomó de una canción de los Beatles. Según Manson, esta guerra sería el catalizador para establecer un nuevo orden mundial en el que él y sus seguidores serían los líderes. A medida que la paranoia y la tensión aumentaban, Manson comenzó a instar a sus seguidores a cometer actos violentos como una forma de demostrar su lealtad y desatar el caos que él creía necesario para que su visión se hiciera realidad. El 8 de agosto de 1969, la familia Manson llevó a cabo uno de los crímenes más notorios de la historia estadounidense, el asesinato de la actriz Sharon Tate, quien estaba embarazada de 8 meses, y 4 de sus amigos en su casa en Beverly Hills. La brutalidad de este acto, junto con otros asesinatos que siguieron, conmocionó a la nación. Manson, aunque no estuvo presente en el lugar de los asesinatos, fue considerado el cerebro detrás de estos crímenes horrendos. Su capacidad para manipular a sus seguidores y convertirlos en instrumentos de su voluntad se convirtió en el tema central de su notoriedad. El juicio de Manson y sus seguidores fue un espectáculo mediático que capturó la atención de Estados Unidos y del mundo entero. Durante el juicio, Manson se mostró desafiante y provocador, utilizando su imagen de loco para atraer más atención. La prensa lo retrató como un monstruo, pero también como un símbolo de los temores de una sociedad que se sentía amenazada por la contracultura y el cambio social. Su figura se convirtió en un ícono de la rebelión y la violencia, un reflejo de los miedos de una nación en crisis. A pesar de que Manson no cometió los asesinatos directamente, su papel como líder y manipulador fue fundamental para los crímenes de la familia Manson. La pregunta de la responsabilidad moral y legal de Manson ha sido objeto de debate durante décadas. ¿Hasta qué punto es responsable alguien que incita a otros a cometer actos de violencia? ¿Es suficiente con ser un líder carismático para cargar con la culpa de las acciones de sus seguidores? Estas preguntas han llevado a un examen más profundo de la naturaleza del liderazgo, la manipulación y la psicología de las sectas. Después de su condena, Manson pasó el resto de su vida en prisión, donde continuó siendo una figura controvertida. A lo largo de los años, sus seguidores y admiradores intentaron perpetuar su legado, y su imagen se convirtió en un símbolo de la contracultura. Manson también se convirtió en un objeto de estudio para criminólogos y psicólogos, quienes intentaron desentrañar los mecanismos de su control sobre los demás. A pesar de su encarcelamiento, su influencia perduró, alimentando el interés por su figura y su historia. El legado de Manson no solo se limita a su papel en los asesinatos de 1969, sino que también refleja un periodo tumultuoso en la historia de Estados Unidos.
La década de 1960 fue una época de cambios radicales, donde la lucha por los derechos civiles, la oposición a la guerra de Vietnam y el auge de la contracultura se entrelazaron en un contexto de tensión social. Manson se convirtió en un símbolo de este descontento, representando no solo la locura individual, sino también la locura colectiva de una sociedad que estaba perdiendo su rumbo. El fenómeno de Manson también plantea preguntas sobre la naturaleza del mal y la capacidad humana para la violencia. ¿Qué lleva a una persona a convertirse en un líder de culto? ¿Es una cuestión de carisma, de manipulación psicológica o de un vacío existencial que busca ser llenado? Manson logró aprovechar el miedo, la confusión y la desesperación de sus seguidores, convirtiéndolos en instrumentos de su visión distorsionada del mundo. Su historia es un recordatorio escalofriante de cómo las ideologías extremas pueden atraer a personas vulnerables y llevarlas a cometer actos inimaginables. El interés por Manson ha perdurado a lo largo de los años, dando lugar a una serie de documentales, libros y películas que exploran su vida y su legado. Esto refleja no solo la fascinación por la figura del villano en la cultura popular, sino también un deseo de comprender los mecanismos que permiten que tales figuras surjan en la sociedad. Manson es un recordatorio de que el mal no siempre se presenta en forma de monstruos evidentes, sino que a menudo se disfraza de carisma y persuasión. A lo largo de su vida, Manson se convirtió en un símbolo de la desesperación y la locura de una época, y su historia sigue resonando en la cultura contemporánea. Su legado es una advertencia sobre los peligros de la manipulación y el extremismo, así como un llamado a la reflexión sobre la naturaleza humana. La historia de Charles Manson es un estudio de la complejidad del mal, de cómo una persona puede convertirse en un líder de culto y de cómo la sociedad puede ser arrastrada hacia el abismo por la locura colectiva. A medida que la sociedad continúa lidiando con los ecos de su legado, la figura de Manson se convierte en un espejo que refleja no solo los temores de su tiempo, sino también los desafíos que enfrentamos en la actualidad. La historia de Charles Manson es, en última instancia, una exploración de la oscuridad que reside en el corazón humano y de la capacidad de la sociedad para ser seducida por el poder, la manipulación y la locura. Manson, aunque encerrado tras las rejas, sigue siendo un recordatorio inquietante de que el mal puede surgir en los lugares más inesperados y que siempre debemos estar vigilantes ante las fuerzas que buscan dividir y destruir.